Bienvenidos a nuestro programa Siempre Contigo. Hoy tengo el gusto de tener aquí al psicólogo Eitan Kleinberg conmigo. Muchas gracias, Eitan, por estar aquí conmigo el día de hoy. Mitch, muchas gracias a ti por invitarme y con todo el gusto estamos aquí de nuevo para platicar contigo y con tu audiencia. Oye, Eitan, pues hoy vamos a platicar de un tema que es muy interesante. Vamos a platicar del enojo. Y pues antes de empezar un poquito más a fondo en esto, dinos exactamente qué es el enojo. Ok, ¿Y bueno, pues, ¿y por qué qué, perdón? ¿Y por qué nos enojamos? Ok. Bueno, el enojo es una de las emociones primarias. Estas emociones primarias quiere decir, son una serie de emociones con las cuales nacemos. O sea que nosotros no aprendemos a enojarnos, no aprendemos a sentir enojo ni ira, sino que nacemos ya genéticamente programados para poder sentirlo y para experimentarlo. Un poquito más profundo, esto lo que quiere decir es que el enojo es una de las emociones que nos han permitido sobrevivir como especie a través de la evolución. Quiere decir, el enojo, la ira, es una emoción que nos ha permitido la subsistencia a los seres humanos. El enojo es una de las reacciones que tenemos cuando nos vemos amenazados o cuando nos sentimos amenazados por alguna u otra razón. En los términos más primarios, digamos, y más animales, pues bueno, cuando sentimos o pensamos o interpretamos que tenemos una amenaza a nuestra subsistencia, pues es cuando viene esta reacción que la mayoría de la gente conoce, que es el fight or flight, quiere decir el huye o pelea. El huye es el fundamento de la emoción del miedo. El pelea es el fundamento de la emoción del enojo. Quiere decir que el enojo es una serie de reacciones que ocurren en nuestro sistema que nos preparan para la acción en términos de el pelear. Cuando estamos amenazados por algo o por alguien, digamos que biológicamente tenemos dos opciones para poder eliminar dicha amenaza. La primera es huir y poner la mayor cantidad de espacio entre nosotros y la amenaza. Y la otra es destruir la amenaza. Quiere decir, solo tenemos dos opciones que implican la eliminación de la amenaza. Una es eliminar la amenaza por poner distancia y la otra es eliminar la amenaza por destruir la amenaza. Si yo destruyo la amenaza no puede destruirme a mí. Esto entonces es el fundamento más biológico principal del enojo. Y respondiendo a la cuestión de por qué nos enojamos, pues bueno, fundamentalmente, biológicamente nos enojamos para poder destruir la amenaza que en ese momento estamos percibiendo. Claro que eso no necesariamente, no tiene nada que ver el percibir la presencia de un tigre dientes de sable en algún lado que nos puede matar y entonces pues tratar primero de matarlo nosotros, con otros enojos que los seres humanos experimentamos de manera cotidiana hoy en día, que obviamente no nos pueden matar, pero sí lo que amenazan son ciertos deseos que los seres humanos tenemos. Y bueno, no puedo entrar en este momento mucho en detalle, pero para los seres humanos, para la parte más fundamental, biológica, básica de los seres humanos, del cerebro de los seres humanos, cualquier deseo amenazado es interpretado similar a un deseo de supervivencia que se ve amenazado. Y es por eso que también reaccionamos con enojo cuando hay otros deseos que se están viendo amenazados. Ahora, ¿cuál es la diferencia, Eitan, entre tener enojo y la violencia? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos? Muy bien, esta diferencia es fundamental porque a lo mejor cuando yo describí en este momento la cuestión del enojo y la cuestión de la ira en términos evolutivos, en términos genéticos, etcétera, en términos naturales, pues la gente puede decir, entonces es natural que pues yo golpee a mi pareja si me enojo con ella o algo por el estilo. O es natural que yo me enoje y me ponga agresivo cuando alguien se me cierra en la calle, en alguna avenida o algo por el estilo, pero realmente hay una diferencia fundamental entre el enojo, la ira, que básicamente enojo e ira son sinónimos, pero entre el enojo, la ira, por un lado, y la agresión, violencia, por otro lado. La ira, el enojo, es una emoción que no podemos controlar, además de manera voluntaria. Quiere decir, cuando nos enojamos y realmente no podemos controlarlo.
Pero la violencia, la agresión, ya implica una conducta, ya implica el realizar una acción que podría ir en línea con el enojo que yo estoy sintiendo, pero hay varias maneras de actuar ese enojo, de manejar ese enojo. Algunas que resultan más adaptativas, algunas que resultan menos adaptativas, algunas que resultan más adecuadas para la situación y algunas que resultan menos adecuadas para la situación. Y por supuesto, una reacción que suele ser muy inadecuada, salvo en ciertas circunstancias, es la reacción de la violencia. Digamos que la reacción de la violencia solo puede ser, entre comillas, justificada cuando implica una defensa de mi supervivencia, cuando yo tengo que actuar con violencia para proteger mi supervivencia. Bueno, en ese momento sí podríamos, digo, dependiendo de la circunstancia, justificar la violencia, pero en cuestiones que no tengan que ver con la supervivencia, pues la violencia implica un tipo de acción de la emoción del enojo que fundamentalmente consideramos desadaptativa y bueno, por supuesto, tanto para la persona que lo está ejerciendo como para la persona que lo está recibiendo. Dime una cosa, Itan, ¿podemos evitar enojarnos? Y si sí podemos evitar enojarnos, ¿cómo lo evitamos? La respuesta más sencilla es no, sin embargo, es más profundo que eso la respuesta. Como les dije hace ratito, la reacción del enojo es o pertenece a una de nuestras emociones básicas, es regulada por nuestro sistema nervioso autónomo. Quiere decir, por la parte de nuestro sistema nervioso que nosotros no controlamos. Entonces, desde ese punto de vista, no podemos evitar enojarnos. Sin embargo, sí podemos evitar, si lo entendemos desde esta perspectiva, ¿qué es lo que nos hace enojar? Aquello que nosotros interpretamos como una amenaza. Y lo que sí podemos modificar es qué es lo que interpretamos como una amenaza. Y si algo que lo interpretamos como amenaza lo dejamos de interpretar así, entonces sí somos capaces de dejarnos de enojar. ¿Me explicó? Sí, sí, Como 100%. por dar un ejemplo, si yo veo amenazante o interpreto como amenazante el que de pronto alguien llegue tarde a una cita o la gente constantemente llegue tarde a una cita que tenía conmigo, entonces yo me enojo, siempre me enojo, cada vez que alguien llega tarde y que no es puntual, me enojo muchísimo. Básicamente porque yo interpreto la cuestión de que la gente llegue tarde como una amenaza. ¿Una amenaza a qué? Pues obviamente no una amenaza a mi subsistencia ni a mi supervivencia, pero una amenaza a mi deseo que generalmente, a mi deseo de que lleguen puntual y probablemente a mi deseo de ser respetado. Y entonces, si yo interpreto que la gente llega tarde a una cita conmigo como una falta de respeto, eso quiere decir que yo tengo un deseo de ser respetado que está siendo agredido, que está siendo frustrado. Y entonces me voy directamente contra aquel que yo siento que está amenazando ese deseo, que es la persona que está llegando tarde. Y entonces me enojo y entonces a lo mejor no lo voy a golpear, a lo mejor no lo voy a cachetear, a lo mejor no lo voy a empujar, ni nada por el estilo, pero probablemente le hable feo o le hable cortado o le hable de manera agresiva, que bueno, podría mencionar un par de diferentes maneras de ser agresivo, pero no quiero salirme ahorita de tu pregunta, que es, ¿podemos controlar el no enojarnos? Pues como decía antes, no del todo, no podemos controlar y además no debemos porque finalmente es una de las emociones humanas dentro del rango de todas las emociones, de todas las emociones que somos capaces de sentir y que debemos de sentir. Se genera esta energía dentro de mi cuerpo que yo necesito hacer algo con esa energía, pero sí podemos cambiar aquello ante lo cual nos enojamos. Digamos, los estímulos que nos causan enojo, sí podemos hacer que no nos causen más enojo cuando aprendemos a interpretarlos de una manera distinta. ¿Hay gente que es más propensa a enojarse que otras? Sí, definitivamente. El enojo, como estoy ya mencionando o quizá mencionando entre líneas, el enojo no es un problema. El enojo no es una cuestión psicológica problemática. Por eso cuando la gente viene y me dice, no, pues es que me enojé mucho, pero no me gusta enojarme, bla, 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 y yo le digo, bueno, entiendo que no es el enojo así como la tristeza y el miedo, no son emociones particularmente agradables. Sin embargo, son emociones naturales y es importante que nos dejemos sentirlas.
Entonces, dentro del DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, no existe un trastorno de enojo. Quiere decir, no es considerado el enojo como un problema. Sí hay algunos trastornos fundamentados en el enojo constante, en el enojo agresivo, constante, etcétera. Y entonces podríamos decir, si hay gente más propensa a enojarse, pues desde el punto de vista genético sí, hay gente que nace con una propensión al enojo mayor, con digamos, con un umbral de tolerancia más bajo hacia estímulos que le provocan el enojo. Y también el enojo, o más bien a qué nos enojamos, es aprendido. Quiere decir, también hay una parte de el aprendizaje social. Lo podemos ver, por ejemplo, en familias que tienden mucho más a la reacción de enojo y agresiva que otras familias que tienden más a otro tipo de respuestas. Entonces, el enojo es en cierta medida natural, bueno, es natural, y en cuestión de a qué nos enojamos, qué tanto nos enojamos y cómo manejamos nuestro enojo, eso es principalmente aprendido socialmente. Entonces, si hay gente que se enoja más, ya sea por cuestión de nacimiento, de genética, y o por cuestión de que así aprendieron a reaccionar y a interpretar los estímulos. Oye, Tani, supongamos que ya me enojé, ¿no? Ya estoy muy enojada. ¿Qué hago con este enojo? ¿Qué hace la gente cuando sí te encuentras en una situación en la que realmente estás muy enojado? Muy bien. Hay varias maneras de clasificar las reacciones ante el enojo. A mí me gusta una que es muy simple, pero creo que es muy ilustrativa para la gente. Hay tres maneras fundamentales de reaccionar ante el enojo, o más bien de reaccionar con enojo. Porque también podemos reaccionar distrayéndonos, también podemos reaccionar con hacernos los locos, digamos, con no hacer caso a mi propio enojo. Y bueno, creo que eso no es realmente reaccionar con enojo, es reaccionar ante el enojo. Pero son maneras principalmente evasivas de reaccionar ante el enojo. Las maneras de reaccionar con enojo son principalmente, si lo ponemos como en un continuo, tenemos en este extremo tenemos la agresión pasiva, en este otro extremo tenemos la agresión activa y aquí en medio tenemos la asertividad. La agresión activa, pues es generalmente lo que todo el mundo piensa cuando hablamos de agresión, que es gritos, golpes, empujones, pellizcos, hablar golpeado, hablar con groserías, amenazar físicamente, acercarse hacia la otra persona, sacar el pecho, etcétera. Eso es la agresión activa. También está la agresión pasiva, y la agresión pasiva tiene que ver con nada de gritos, nada de golpes, nada de groserías. Sin embargo, una agresión que es muy clara y que también es altamente dañina, como el sarcasmo, por ejemplo, la ironía, el mandar este tipo de diferentes mensajes que son muy agresivos, pero que no parecen serlo porque no son activamente agresivos. Chantajes, por ejemplo, son otra manera de comunicación agresiva que no parece serlo, pero que lo es. Genera entonces en la otra persona diferentes sentimientos como culpa, como frustración, y bueno, finalmente muchos de ellos tienden a redundar, por supuesto, en enojo. En medio de ellas dos se encuentra la asertividad. La asertividad es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder demandar, digamos, nuestros derechos o comentar aquello que nosotros sentimos que fuimos agraviados, etcétera, pero de una manera justamente asertiva. Quiere decir que no es agresiva ni pasivamente ni activamente, sino es asertiva. Es el yo poder claramente mencionarle a otra persona cómo me siento y por qué me siento como me siento. Y bueno, yo me hago responsable de mi propio enojo, pero te comento de dónde viene mi enojo, de qué acción u omisión por parte de ti o de algún grupo o de alguna otra persona, de ahí es de donde viene mi enojo, aunque yo me responsabilizo de que mi enojo es mío, pero viene de pues yo estoy muy cansado, vengo llegando apenas a la casa y con lo que me encuentro es con reclamos y con esto y el otro, y pues la verdad es que eso me hace sentir muy enojado. Eso sería una manera asertiva de lidiar con el enojo.
Otras maneras que son asertivas, pero que quizá no son pues tan provechosas como esta de la asertividad, es utilizar esa energía del enojo para sacarla de alguna manera que yo no agreda a ninguna otra persona, ni de manera agresiva, perdón, ni de manera activa ni de manera pasiva. Por ejemplo, salirme a correr, escuchar música, alguna actividad física que me ayude a utilizar la energía movilizada por el enojo, pero que no sea para agredir o atacar a nadie más o a nada más, porque a veces la utilizamos también para golpear paredes, golpear puertas, golpear etcétera, que al final lo único que logramos es golpearnos nuestra propia mano o algo por el estilo, ¿no? Muy bien, Eitan. Y dime una cosa ya para terminar, ahorita que estamos viviendo pues esta pandemia y que muchas familias siguen encerradas y que siguen en casa, sabemos que hay un poquito más de enojo, hay un poquito más de violencia de repente. ¿A qué se debe esto? Pues bueno, en efecto, este aumento que hemos visto en incidentes agresivos, en incidentes de violencia, pues realmente solamente se debe a que existen más estresores y a que hay más oportunidades para manifestar violencia. Por ejemplo, si en una familia existe ya o existía antes de todo el asunto de la pandemia y de la cuarentena, existía ya una cuestión de violencia, ya sea pasiva o agresiva, pues la cuestión de tener más oportunidades de sentir el enojo y de ejercer la violencia solamente porque estamos más tiempo juntos, pues tenemos entonces más incidentes de violencia. Y también hay otros estresores o otros elementos que son estímulos de reacciones de enojo y de violencia que están presentes con mayor frecuencia en estos momentos, como lo son la incertidumbre, la ansiedad, la tristeza. Como habíamos mencionado anteriormente, el enojo es principalmente la emoción que se encuentra detrás de la violencia o que suele encontrarse detrás de la violencia, pero no es la única. También pueden haber celos que son pues cercanos al enojo, pero no es exactamente la misma emoción. Incluso la tristeza de pronto puede llegar a generar una acción violenta, aunque esa acción violenta generalmente va más bien orientada hacia uno mismo que hacia alguien más. Entonces, ahorita en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, tenemos más brotes de violencia porque tenemos más oportunidad de ejercerla y porque tenemos más estresores y más estímulos que tienden a provocar mayores brotes de violencia y mayores frecuencias de enojo, principalmente en aquellos que no han desarrollado suficientes mecanismos para poder lidiar con situaciones estresantes y con su propio enojo. Y en estos casos, pues sería buscar la ayuda de algún psicólogo, algún profesional como tú, para ayudarles a empezar a gestionar estas emociones. Es correcto. Yo considero que es una muy buena oportunidad para la gente, para que la gente pueda darse cuenta de que le está costando mucho trabajo lidiar con su enojo, lidiar con sus cuestiones de violencia. Ahora que hay más oportunidades y más estímulos para vivirla, pues probablemente, y eso lo he visto yo en el consultorio, mucha gente se ha dado cuenta de esto que no se había dado cuenta antes, que es no sé lidiar con los estresores, me enojo constantemente, me enojo muchísimo, no estoy buscando quién me la hizo, sino quién me la pague. Y Claro. en algún momento me encontré con una frase que bueno, la organicé un poco, pero me parece fantástica, que te la quería compartir, que es, si la ira te hace sentir en control, con razón no puedes controlar tu ira. No, mira. ¿No? Entonces, es una frase interesante porque mucha gente lo que ha encontrado es que ha aprendido a lidiar con las situaciones o a sentirse más en control a través del enojo y la violencia. Pero la cuestión es, por supuesto, que eso genera que no pueden controlar su enojo y su violencia porque es así como han aprendido a controlar la vida y los estresores. Entonces, ahora que tenemos más estímulos que nos provocan esto, pues la gente se ha dado más cuenta de que tiene un problema con no saber lidiar con su enojo, con no saber controlar su violencia y con no saber adaptarse a los cambios y a la incertidumbre.
Bueno, pues como tú dices, Eitan, siempre es una oportunidad para mejorar. Creo que es importante que platiquemos de estos temas también, porque seguramente va a haber personas que de repente dicen, bueno, igual y sí puedo hacer algo con esto que estoy viviendo o que ocasiona problemas en mi vida diaria. Entonces, pues bueno, Eitan, te agradezco muchísimo que estuvieras aquí conmigo el día de hoy. ¿Tienes dónde te pueden buscar? Yo te voy a taguear, pero ¿te acuerdas un poquito de tus redes para que les digas? Sí, me pueden buscar en Facebook, que estoy como itan.kleinberg. Me pueden encontrar también en Instagram, que si no mal recuerdo es eKleinberg o Itan Kleinberg. Y bueno, también me pueden buscar en nuestras redes de TPI, de Técnica de Precisión e Integración, que así estamos tanto en Facebook como en Instagram, como Técnica de Precisión e Integración, que es pues fundamentalmente la técnica que manejo yo con mi colega Jaime de la Torre. Y pues bueno, nos pueden encontrar ahí o me pueden escribir directamente a mi correo electrónico, que es eitan@terapiaeficiente.com. Bueno, pues muchas gracias, Aitan. Te agradezco mucho tu tiempo. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Y si tienen comentarios, dudas, mándenselos directo a Aitan y con mucho gusto él les va a contestar. Muchas Gracias, gracias, Aitan. Mitch. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar contigo. Ay, gracias a ti. Hasta luego. Hasta